Bien, cronología del juicio. Cronología del juicio. Estamos en el año 30. Se sabe ahora que hay dos fechas para la Pascua en ese año 30. La fecha del templo, que caía la Pascua en Shabbat, o sea, empezaba el viernes a la tarde, empezaba después de que Yeshua fuera crucificado un viernes en la mañana, y Yeshua crucificado un viernes a la mañana, esa tarde empezaba la Pascua del templo. Por eso los sacerdotes no entraban al pretorio para no contaminarse. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Salvo que sea muy necesario. Pero como estaban en tiempo de fiesta, no querían contaminarse. Porque era un lugar impuro, un lugar de gentiles, el pretorio. Había otro calendario alternativo que era el calendario esenio, lunar, según el cual Pascua, Pesaj, caía ese año martes a la noche. Viernes a la noche en el templo, martes a la noche. ¿Será que Yeshua, su última cena, la celebró un martes a la noche según el calendario esenio? Si él celebró una cena de Pascua, obviamente que no celebró la Pascua del templo. Porque él ya estaba muerto para la Pascua del templo. Pero dicen los evangelios que él celebró una Pascua. Tenemos indicios que él celebró en un aposento alto en el barrio esenio. Entonces, uniendo las piezas del rompecabezas, se cree muchos, no todos, porque otros siguen diciendo que la cena fue un jueves a la noche. Si fue una cena de Pascua, o fue el martes o fue el viernes. Si no, no fue cena de Pascua. El martes previo. Entonces, los tiempos de toda la... Yeshua habría... La casa de Caifás, exactamente. Y Yeshua, entonces... Ahora, ¿hay sustento para esto? Sí, hay un sustento. Fíjense la referencia de la cena en Betania. Empezamos con esto hablando. La cena en Betania. ¿Qué dice Marcos 14.1? Marcos 14.1 dice, 2 días después era la Pascua y estaba Yeshua en Betania y hace el relato. 2 días después. Se sabe que esa cena fue en domingo. Fue después del domingo de Ramos, se cree. ¿Lunes, martes? Lunes, martes. Entonces está hablando de la Pascua esenia. Marcos. Previa a la del templo. Juan dice, Juan 12.1, lo hemos estudiado, Juan 12.1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. 6 días antes de la Pascua es la cena de la Pascua del templo, de domingo a viernes. ¿Eso en dónde está? En Lucas. Juan 12.1 versus Marcos 14.1. Entonces, por muchos años y siglos dijeron, bueno, que alguien se equivocó. O Marcos o Juan se equivocaron. Hoy podemos decir, los dos tenían razón. ¿Están hablando de la misma fecha? Están hablando de las dos celebraciones de Pesaj. La que Yeshua celebró y la que todo el resto de Israel, salvo los esenios, celebraron cuando Yeshua haya muerto. Con lo cual Yeshua muere como el cordero de Pascua de la Pascua del templo. Que tiene sentido, porque era la Pascua oficial. ¿Sí? Cordero oficial. Juan 7 da algún indicio. ¿Se acuerdan que Juan 7, antes de la fiesta de Sukkot, los hermanos le dicen, ¿por qué no subís a Jerusalén? Tenés que darte a conocer. Dice, todavía no es mi tiempo, el tiempo de ustedes está siempre, yo todavía no subo a esa fiesta. Algunos ven detrás de ese diálogo una posible discusión de calendario. Que la familia de Yeshua quizás seguía el calendario esenio y Yeshua seguía el calendario que se le ocurría. Que posiblemente seguía el del templo para estar con el pueblo en el templo y no con la secta de los esenios, sino para estar enseñando cuando estaba todo el pueblo. Y a su vez, ese último año, él decide celebrar esa Pascua en el barrio esenio, posiblemente con parte de su familia, para poder celebrar Pascua, porque sabía que iba a morir. Entonces, él se adelanta. Por eso, sus discípulos no sabían a dónde iban a celebrar Pascua, porque nunca la habían celebrado ahí. Era algo nuevo, fue un cambio estratégico de Yeshua que dice, ahora vayan a este lugar. ¿Dónde? Seguía la persona con el cántaro y cuando llegue ahí va a haber un lugar que no conoces, pero tranqui, ahí hay gente que yo conozco. Bien, entonces, ¿cómo sería la cronología? Martes a la mañana, Pedro y Juan van al aposento alto, en el barrio esenio, siguen a la persona del cántaro y preparan la Pascua, el cordero, la hierba amarga, etc. Es un búnker esenio. Posiblemente parte de la familia de Yeshua está ahí. Posiblemente el hermano Jacobo está ahí. Hechos 2, Hechos 1, nos muestra que ni bien pasan estas cosas, toda la familia de Yeshua estaba en Jerusalén. Y estaba en el aposento alto, ¿o no?
Sí. Hechos 1. Se juntan a elegir al sucesor de Judas en el aposento alto. Jacobo, el líder de la iglesia primitiva que se llama. Compartían todas las cosas en común. Hechos 2. ¿Por qué compartían todas las cosas en común? ¿Porque se les ocurrió? No, porque los esenios tenían todas las cosas en común. Estamos trabajando bajo una hipótesis, pero yo quiero que vean que hay indicios, no es una hipótesis loca Como que... lógico, o sea, Bueno. cierta... ¿Sí? Cierra de un lado y del otro. Martes a la noche es la cena de Pascua de Yeshua con los suyos en el aposento alto, en el barrio esenio. De ahí salen caminando, madrugada del miércoles, rumbo al jardín de Getsemaní. Ahí los discípulos duermen, ¿sí? Salvo los que quedan para velar con Yeshua, que también se duermen. Y Yeshua ora tiempo ahí, o sea que pasa un tiempo, ya es de madrugada. Viene la turba, lo atrapan, todo lo que hemos leído, vuelven a la ciudad. Cerca de ese barrio estaba, un poco más al norte, estaba el palacio de Anás. Lo meten en la ciudad de Yeshua y es el primer interrogatorio de madrugada, todavía hacía frío, estaba Pedro en el fuego calentándose, pronto iba a amanecer. En ese instante amanece y lo llevan a Caifás. Lo que sabemos por otro relato es que posiblemente en el palacio de Caifás llaman a los testigos, tenemos los otros evangelios que nos hablan, llaman testigos, mínimo tenía que haber 23 jueces de los 72, tenía que haber quórum en el concilio. Se juntan todos, esto lleva tiempo, se interpela a Yeshua, vienen varios testigos falsos, que uno dice una cosa, otro dice otra, se cansa Caifás porque los testigos no coincidían, y lo interpela a Yeshua. Decime, por el Altísimo, si vos sos hijo de Dios, y Yeshua dice sí, no sé qué, se rasgan las vestiduras, el sumo sacerdote como diciendo, se dan cuenta, no hace falta más testigos, porque acá hay blasfemia. Declaran blasfemo a Yeshua, se rasgan las vestiduras y el Sanedrín, el concilio, no podía dictar sentencia condenatoria en el mismo día. Sí condena de absolución. Si era inocente, listo, inocente. Si era condena, tenía que esperar al día siguiente. ¿Por qué? Tenían que pasar la noche, pensarlo bien, y había tiempo de reflexionar si realmente lo iban a condenar. Si no iba a aparecer otro testigo, el famoso que habla ahora calle para siempre, si le estaban dando una chance. Era protocolo, no que quisieran a Yeshua, pobrecito Yeshua, bueno, una chance. No, era protocolo y ellos tenían que seguir el protocolo. Entonces tenían que seguir al día siguiente. Entonces, posiblemente siguieron el protocolo y Yeshua es encarcelado en el palacio de Caifás, porque tenían cisternas, mazmorras, se han encontrado cisternas. Realmente las cárceles antes eran pozos, eran varios niveles hacia abajo. Entonces te metían en un pozo y metían una pequeña rejita y listo. Vos no podías salir, no tenías cómo, te sacaban y te ponían con una soga, con una escalera. Entonces estabas totalmente a oscuras. De hecho hay en Jerusalén algunas de esas cisternas. Hay algunos evangelios, algunos salmos que relatan esas experiencias proféticamente o históricamente, porque por ejemplo Jeremías estuvo en una cisterna y lo sacó un siervo. Está en el libro de Jeremías, ya en esa época había cisternas. Entonces, Yeshua hubiera pasado, imagínense que ya viene, la última vez que comió Yeshua fue en la Pascua. Después pasó la noche en vela, juicio, doble juicio, acá ya lo empiezan a bofetear, sentencia en esta cisterna, no sé si le dan agua o algo, quizá algo de pan y agua, lo sumo. Frío, porque hacía frío. Todo esto el miércoles a la noche. Vamos al jueves a la mañana lo llevan al Sanedrín. El Sanedrín tenía un edificio excavado en roca muy lindo cerca del templo, donde se dictaba sentencia. Donde estaba el secretario, se escribía todo, el legajo, el acta, bueno. Ahí es sentenciado a muerte y ahí se lo manda a Pilato, primeras horas del día. Fue un trámite, jueves a la mañana. Lo llevan a Pilato. Ahí empieza la historia de Pilato. Pilato lo manda a Herodes. Los otros evangelios nos cuentan, Juan no nos cuenta nada. Pilato dice, Herodes está acá y él es Galileo. Y Herodes es rey de Galilea, o bueno, tiene autoridad en Galilea, pues se lo mandó. Lo llevó al palacio de Herodes hasta que Herodes se levantó, tomó el café, lo recibió. Che, hay alguien que te manda a Pilato, ¿quién es? Bueno, lo interpela, busca algún milagro, lo chantajea, si le da plata. No pasa nada, lo manda de vuelta a Pilato. ¿No es verdad? Lo dicen los evangelios. Lo interroga sin avances. Los judíos, los líderes, se empiezan a poner nerviosos. Empieza que sí, que no, que Barrabás, que no.
posiblemente pasa la noche en el pretorio, bajo custodia romana, porque Pilato se toma su tiempo para ejecutar la sentencia al día siguiente, que era el día que les tenía que soltar un preso. No era el día anterior. Entonces lo aguanta Yeshua una noche más, y al día siguiente, a primera hora, es cuando todos son citados por Pilato, y ahí va la muchedumbre, y dice, bueno, acá está el rey, acá está el otro, ¿a quién quieren? Y se elige Barrabás. Eso ya sería el viernes a primera hora. ¿Por qué? Porque el viernes a las 9 de la mañana, a la hora tercera del día, dice el Evangelio que Yeshua ya va a la cruz. A las 9 de la mañana. Entonces fíjense todas las cosas que pasaron. Es imposible que Yeshua haya tenido su última cena un jueves santo y el viernes a las 9 de la mañana ya pasó todo esto. Es una contracción tremenda y no atiende la demanda de que Yeshua celebró Pascua. Y que pasó todo esto, y que el Sanedrín tenía el protocolo, y que estuvo en prisión de tal, y que estuvo de acá para allá. ¿Sí? Entonces, esta cronología podría ser la histórica. Es la que, a mi entender, tiene más chance de ser la cronología histórica de lo que pasó. La cronología católica es ya pensando en el feriado. ¿Sí? Digámoslo así. O sea, de la teología y del feriado. No me interesa el hecho histórico. O comprime mucho en algo que físicamente es imposible. No a los tiempos. Entonces, si es así, Yeshua llegó al viernes fusilado, golpeado varias veces, 2 noches en prisión, en las condiciones lo más fácil, lo menor, que hubiera rata, o que hubiera frío, o que hubiera semidesnudo, ya con heridas viejas, mal comido, ¿sí? Por eso no era capaz de llevar la cruz. Los otros ladrones llevaron su cruz. Y yo no pudo. O sea, ya no daba más. Muere antes de los demás. A los otros ladrones le cortan las piernas. Y yo no. Entonces esto nos habla de un sufrimiento mucho más extremo, mucho más agobiante, mucho más torturante de lo que la tradición católica nos dice, si nos fijamos en el feriado, Jueves Santo, Viernes Santo. Con lo cual lo hace mucho más crítico, ¿sí? Mucho más horrible, digamos. Es mucho. Pero investigando, con otros datos, llegamos a un panorama un poco más completo, ¿sí? Vuelvo a repetir, no digo que esta sea la cronología verdadera, pero no lo estoy diciendo porque se me ocurrió a mí, leí a algunos investigadores, arqueólogos, ¿sí? Que han hecho el trabajo metódico y han llegado a unir estas piezas y proponen esta hipótesis, ¿sí? Así que es para estudiarla, es para considerarla, pero arroja luz a muchas cosas que están en la Biblia, que están en los escritos, pero que uno a veces se queda ahí, ¿no? Entonces con esto terminamos nuestra charla.